Buenos días, República Dominicana. Hoy es viernes 5 de marzo. Gracias a todo el país, gracias al ingeniero Carlos Peña, que abrió a las 6 de la mañana y nos trae ahora corriendo las cortinas a las 6:59 minutos para retomar nosotros el bastón de este relevo de hasta las 10:30 en el rumbo de la mañana. Saludar a todo el país y al equipo formidable que nos acompaña. Francis Jorge, don Fafa Taveras, Patricia Arache, que por situaciones de salud de un familiar no está con nosotros, don Domingo Páez, Ricardo Nieves, Isidro Labur y nuestra productora brillante Jessie Pérez. Transmitimos por Rumba 98.5 FM para la capital y el este del país y parte del sur de la nación, al tiempo que transmitimos también a través de Premium 101.1 para Santiago y todo el Cibao. Nuestra plataforma de la red en Twitter, nuestro canal de YouTube y Facebook forman parte de la plataforma completa de Rumba y las emisoras que nos acompañan. Somos miembros de RCC Media y formamos parte de este consorcio de comunicación al servicio de la nación. Y comentaba yo temprano, haciendo una reflexión al desgaire, a campo traviesa del pensamiento, como dirían los literatos. Pensaba yo, los corruptos son más criminales que los delincuentes comunes. Los corruptos son más criminales que los ladrones y los asaltantes. Los corruptos les roban el sueño al país. Los corruptos les roban las medicinas a los hospitales. Los corruptos les roban la educación a los niños y la inversión social a los pobres de la patria. Los corruptos son criminales silenciosos, peores que los asesinos en serie. Un corrupto destruye más vida que un delincuente común. Un corrupto destruye más vida del país que un asaltante corriente. Y comentaba una anécdota triste que hace 2 o 3 meses sucedió en Bonao, nuestro pueblo, donde me llamó una familia para decirme que en un hospital del Cibao, una joven parturienta de 24 años estaba en estado crítico y su criatura había fallecido porque no aparecieron 2 pintas de sangre. El hospital no tenía sangre y en las zonas aledañas no se pudieron conseguir 2 pintas de sangre. Menos de 3.500 pesos. Por menos de 3.500 pesos se perdió la vida del bebé y la paciente se vio en condición crítica hasta que finalmente se complicó de tal manera que hubo que intervenirla en cuidados intensivos. Y creo que al final también terminó su vida por 2 pintas de sangre en un hospital. Es que el corrupto se lleva las pintas de la sangre, se lleva los medicamentos, se lleva la sábana, se lleva los materiales gastables. El corrupto se lleva la vida de un hospital. Un corrupto hace más daño que cualquier asaltante violento común. Lo que pasa es que el asaltante violento tiene más acústica, más visibilidad y produce más impacto psicológico en el momento. Pero el corrupto es peor, 10 veces peor que el ladrón común y corriente. Por eso la corrupción es como un cáncer. Destruye silenciosamente y se expande en metástasis a todo el tejido social. La corrupción es un tumor canceroso que destruye vida de forma silenciosa y sostenida. Un ejemplo clásico es el peaje sombra.
Los que se beneficiaron de ese contrato maléfico contra el interés del país, seguro recibieron dinero o quizás reciben todavía. Mientras los bolsillos de los dominicanos han pagado 26.000 millones. Y tendrán que pagar, y dice el contrato, de manera irrevocable e incondicional. Atención, irrevocable e incondicional. Dice el contrato en esa cláusula maléfica que nos amarra con cordones de acero. Tendrá que pagar irrevocable e incondicional hasta el año 2038. La cantidad que sea necesaria y que esté estipulada en la compensación mínima de la tasa que se estableció. ¡Qué barbaridad! ¡Qué manera de dañar un país! ¡Qué forma de hacerle daño a la nación y a la gente! ¡Qué manera tan cruel de tratar a un pueblo! ¡Y qué desfachatez! ¡Qué impudicia! ¡Qué proterva condición la de un funcionario público que admite y permite que el espíritu de un contrato en ese nivel amarre y ate al país de una forma tan lesiva al interés de todos! Por eso hay países que son implacables con la corrupción y no quiero tomarlo de ejemplo, solo lo señalo para que ustedes sepan la concesión y la cosmovisión que tienen algunas naciones sobre el problema de los corruptos. Hay países como China que lo fusilan, lo llevan al paredón sumarísimamente porque consideran que el que roba está destruyendo la nación completa. El trato que le dan en algunos países a la corrupción es peor que el narcotráfico, que el crimen organizado y peor que los crímenes comunes. ¿Por qué? Porque entienden que cada vez que un ladrón y un corrupto de la cosa pública se alza con dinero a través de soborno, de cohecho, de cualquier manera corrupta e impúdica, está dañando al país completo y a las generaciones por venir. Por eso hay países que son implacables contra la corrupción. No es que sea un buen ejemplo, ni pido que lo tomemos como paradigma, pero quiero explicar que la corrupción hace mucho más daño que cualquier otra manifestación delictiva de la carpeta de delitos que aparecen en un código. El corrupto daña al país completo, daña a las generaciones por venir y daña a los del presente. Consentir que una empresa le saque dinero incalculable al bolsillo de los dominicanos solo porque no completa el número de carros que deben de pasar por un peaje es un adefesio, pero es un crimen. Es una brutalidad criminal contra un país. Y los responsables de eso en cualquier país del planeta debieron de haber visitado los tribunales de la República. Porque uno pensándolo bien y reflexionándolo con tranquilidad, pensándolo con sosiego, caramba, la empresa concesionaria ni tanta culpa tiene, ni tanta falta ha cometido, ni tantos hechos punibles o castigables se le pueden atribuir cuando quien debió defender el interés del país era el funcionario público del momento, el gobierno del momento. Quien debió de defender el interés de todos los dominicanos era la persona que tenía la pluma para firmar ese contrato, que debió decir, no, bajo esa condición es imposible. La carretera ya se ha pagado varias veces y se pagará por más veces si se sigue pagando ese dinero. Desde todo punto de vista fue ilógico, irracional, deleznable y lesivo. ¿Qué pasará con un desgraciado contrato que nos lacera de forma tan miserable en términos éticos y en términos legales? ¿Qué pasará? Verdaderamente, 30 años de concesión. Un arbitraje internacional situado en Nueva York y unas cláusulas que dicen que es irrompible desde cualquier punto de vista y bajo cualquier condición. Un abuso, en términos llanos, un verdadero abuso contra el pueblo dominicano. No nos merecemos ese tipo de políticos, no nos merecemos ese tipo de funcionarios, no nos merecemos ese tipo de conducta pública, que en palabras sencillas y bien comprensibles es una conducta criminal.
No sé los mecanismos que se utilizarán, las vías legales, las formalidades jurídicas, pero de que debe de revisarse la concesión y el contrato no cabe dudas, y tiene que ser procurar la eliminación de la defecio ese, que tanto dinero nos saca de los bolsillos. Un país en el que, a propósito, y el segundo comentario, la Comisión Económica para América Latina acaba de señalar que la pobreza aumentó casi un 2% en nuestro país, pasando de 20.3 a 21.8. Y el desempleo aumentó a casi un 9%, 8.8 durante el periodo de la pandemia. Cifras preocupantes que se traducen en daño a la gente. Eso significa que la República Dominicana reculó, echó hacia atrás en el tema de la pobreza y de la miseria. Que casi 2 de cada 100 dominicanos volvió a ser pobre o muy pobre. Por eso, hablar del peaje sombra es hablar de una iniquidad, de una malicia, en la cual, para favorecerse de manera personal a algunos sujetos, le hicieron daño completo al país por más de 3 décadas. Verdadero daño. Un país que acaba de señalarse también. El gobierno dominicano ha debido buscar 122.600 millones de pesos para todos los planes sociales desde que se inició la pandemia. Casi 123.000 millones de pesos para los programas sociales, desde abril hasta diciembre del año pasado. Eso significa que en los meses de enero, febrero, marzo y abril también se sumarán a esos 123.000 millones de pesos. Alcanzaremos quizás 135.000 millones de pesos en inversión en la gente para que no sucumba y caiga en la pobreza total, muchos de ellos. Es una de las razones por las cuales los actos de robo contra el dinero público y los recursos del país son intolerables, inadmisibles, y son condenables. Yo espero, como espera el país, que el peaje sombra no pase otra vez como ha ocurrido. Hoy, y es el segundo tema, que será tema de debate en el rumbo de la mañana. Hoy, el Consejo Nacional de Educación y el Ministerio de Educación presentarán al país el protocolo formal del regreso a clase. ¿Cómo regresarán los niños y las niñas del país a la escuela dominicana? ¿Bajo qué modalidad, mecanismo y condición? El protocolo formal diseñado establecerá esa forma y ese mecanismo. Hay que esperar que sea bien pensado, inteligente y que tenga la salvaguarda y el cuidado de que los niños no vayan a enfermarse. Tarea difícil, pero realizable. Epopéyica tarea. Un desafío, sin ninguna duda. Esperemos entonces el protocolo y veamos el regreso a la escuela que ha dicho UNICEF. Es impostergable porque el daño provocado a la escuela en América Latina y en los países del Caribe como el nuestro ha sido una fatalidad en lo pedagógico y en lo emocional. Regresemos a la escuela con todo el cuidado del mundo y de manera semipresencial, programada y paulatina. Veremos cómo se hará. Ayer se dio cumplimiento a una norma que es del año 1998.
Es la ley que establece que los médicos se van con el salario que hayan devengado por última vez cuando sean pensionados. Y dando cumplimiento a los acuerdos con el Colegio Médico ayer, se pensionaron 1.275 profesionales de la salud, llevándose su pensión completa, como es digno de justificar y de aplaudir. Hay médicos pensionados con 8, 9, 10 y 15 mil pesos. Algo verdaderamente hiriente, indigno. Pero a partir de la fecha y los acuerdos se cumplirá con esa norma que establece el último salario para irse pensionado. Justo y a tiempo, pero muy dilatado. Ha llegado, pero qué bueno que llegó. La República Dominicana contaba hasta ayer con 221,000 personas vacunadas. Ha habido un aumento importante en el proceso. Se ha ascendido y se han ido salvando dificultades. Se puede catalogar de muy bueno el proceso en este momento. 221,000 personas significa un incremento en la semana de más de un 60% con relación al ritmo anterior. Es una nota esperanzadora y además un aliciente por la voluntad que la gente muestra para vacunarse. A ese ritmo y con la disposición que los ciudadanos están enseñando, más del 90% de la población meta se va a vacunar. Qué bueno que es así y que todas las historias absurdas que se colaron no distorsionaron ni la voluntad ni la decisión de la gente. Ahora nos faltan las vacunas y esperamos que lleguen. Se ha ido corrigiendo el proceso poco a poco. Todavía quedan pequeñas fallas, pero es normal. Y se espera que en la medida que se van ampliando los centros de vacunación, mejore este proceso de inoculación contra el COVID-19. Señores, triste la muerte de una médico y su niñito pequeño. La doctora Eulyn López y su niño Matías fallecieron en un trágico accidente en el este del país, las proximidades de Valladolid, Casa de Campo. Qué noticia tan triste, qué pesadumbre causa. Familia buena, ella y su esposo médico también, ginecólogo, y su niñito en un accidente fatal perdieron la vida, y esto produce mucho dolor y pesadumbre. Pasa su alma y conformidad a su familia en este momento tan grave de dolor en San Pedro de Macorís. Y señalar, señores, que la situación de la escuela, de la salud, del desempleo, del aumento de muchos productos en su precio, le dificulta la vida a la gente seriamente. No es un fenómeno único de nuestro país, está azotando a toda América Latina, pero en el caso nuestro, que nos ocupa fundamentalmente, la situación es para tomarla en cuenta con mucha precaución y cautela. Los productos han aumentado, los combustibles han aumentado, los servicios han aumentado, mientras que el poder adquisitivo disminuye. El estudio que presenta la CEPAL detalla el recuadro de gente que además de pobreza tiene dificultad para alimentarse. Los planes sociales de apoyo, de mitigación y de asistencia tienen que enfocarse de manera esencial en la gente que ha sido más vulnerable ante esta crisis que ha generado el COVID-19. Por lo tanto, la política pública en ese sentido tiene que ser efectiva, directa, rápida y sin miramientos políticos de ninguna especie. Solo debe de prevalecer el plano humano
de la asistencia del Estado, que al final es pagada por todos los dominicanos. Un cuadro muy triste. La ley de hidrocarburos, me dice nuestro amigo el maestro Cándido Mercedes, recaudará 40.000 millones. La ley 557 y 495, 16.900 millones, lo que suman 57.000 millones. Esas son las leyes y los medios por el cual se generan los ingresos para el pago de la deuda externa. Este año se van a pagar, y este es un dato muy relevante, 308.299 millones de pesos. Solamente de intereses se van a pagar 184.000 millones de pesos. Oigan esto, señor. Solo de intereses. Eso significa que para el 2021, continúa diciéndome el analista, 38.153 millones de pagos de deuda externa, que es el 5% del fomento a la energía alternativa. O sea, el cuadro económico del país es sumamente complejo y delicado. Por eso es que no se puede admitir ninguna conducta desviada, deleznable, ninguna actuación de ventaja de ningún funcionario público, de ninguno, ni gastar un solo centavo que no esté apegado a la transparencia y la necesidad. Por eso es que hay que ser vigilantes y estar atentos a todos los movimientos de los servidores públicos. Porque en un país donde la corrupción ha hecho metástasis y donde el sistema se sostiene sobre columnas levantadas en base a la corrupción y las malas artes, la vigilancia del ciudadano es fundamental. Fundamental. Porque si hay algo que no se puede tolerar en este tiempo de crisis, es que les roben impúdicamente el dinero a un pueblo pobre y sacrificado como este dominicano Isidro Labur.